ya tiene impactos mucho más grandes, o sea, los impactos son amplificados en estas economías débiles. En el grupo de los 20 que se ha reunido para ver cómo enfrentan la crisis mundial, 20 países del mundo, que son los que se reunieron hace poco en Londres, tienen el 65% de la población y representan el 85% de la economía del mundo, 20 países, que son los países centro más lo que se conoce hoy en día como los países BRIC, que es Brasil, Rusia, la India y China, que entraron a este concierto los grandes países del mundo, pero en 20 países está concentrado el 85% de la economía mundial. Entonces esta economía, como ven ustedes, el impacto de la crisis mundial es mucho más amplificado. Ustedes ven aquí esta caída a finales de la década del 90 y la gran recesión que tuvo Colombia al finalizar la década de los 90, que fue una crisis brutal. Ahora, el cambio en el modelo de acumulación en la década de 1970, los cambios en las dinámicas de acumulación global implican una nueva división internacional del trabajo. En los años 90, con la crisis energética profunda, que comienza con una crisis energética, se agota en Colombia el proceso de industrialización. Eso es muy importante porque todos los jóvenes que están aquí van a sentir ese impacto. Colombia, en su proyecto económico y en su proyecto de sociedad de la burguesía de los años 1930-1970, hubo relativamente un proyecto de sociedad, un proyecto de nación articulado a la urbanización y a la industrialización viva, sustitución de importaciones. Ese proyecto modernizador de la oligarquía colombiana, que comienza en los años 1930 y que va a encontrar una gran reacción de las fuerzas de extrema derecha de Colombia con toda la violencia en mediados del siglo XX, se agota en los años 1960. O sea, ahí entra en una crisis la industrialización del país sin que vuelva a haber un proyecto de industrialización en Colombia ni vuelva a haber un proyecto de nación. O sea, ustedes son hijos ya huérfanos de una oligarquía que ya no ofrece un proyecto de nación a este país. Entonces, desde los años 70, que es lo que nosotros podemos ver de esta economía, es un país que en la división internacional del trabajo se articula vía la reprimarización de la economía. O sea, ser exportador de materias primas, fundamentalmente explotar su biodiversidad, sus recursos naturales, sus recursos energéticos. Por eso el problema de la tierra comienza a ser un papel muy importante en la articulación a la acumulación mundial de estos países. Y por ello va a depender mucho más, va a depender muchísimo más de la dinámica mundial de la economía. Eso es muy importante. El anterior, por favor. Bueno, dos cosas fundamentales. Para poderse articular la economía colombiana a la economía mundial, ustedes ven dos cosas muy importantes, que es, por eso decía, no hay que mirar el impacto de la crisis en Colombia, tenemos que mirar el impacto de la crisis en las clases sociales de Colombia. Esa es otra pregunta muy distinta. Y miren ustedes, lo que viene pasando con esta línea roja es impresionante. Miren lo que viene pasando aquí. La línea roja, esta caída tan impresionante, esa línea roja, es la participación de los salarios de los trabajadores colombianos, de los trabajadores y las trabajadoras en el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo pueden ver, es dramático. Es un empobrecimiento de carácter estructural que para poder mantener la tasa de ganancias, ¿cierto? Y poder competir en esa globalización, venimos desde los años 80 con una caída dramática de la participación de los salarios en el PIB. O sea, ¿qué quiere decir? Que el PIB ha ido más hacia los grandes empresarios en una economía que, como la oligarquía ya dejó de tener un proyecto nacionalista, lo que hizo la burguesía nacional es articularse a las grandes transnacionales y darle entrada al capital financiero a Colombia. Porque lo que comienza en los años 70, en los años 1970,
es una dinámica mundial de acumulación comandada por el capital financiero mundial. Colombia, como país dependiente, no estuvo exento de esta tendencia, y la caída en la participación de los salarios es algo que se ve en el sistema mundo capitalista. Obviamente, como la charla es sobre Colombia, no presento las estadísticas a nivel mundial, pero la curva es muy similar. Y el segundo elemento que ustedes pueden ver, este elemento verde, ¿sí?, es la tasa de desempleo en Colombia. Aquí ustedes son hijos de una época absolutamente trágica en el marco de la economía capitalista colombiana, por dos razones. Porque están viviendo una sobreexplotación del trabajo a través de la flexibilización laboral, o sea, ya encontrar un trabajo de término indefinido solamente lo tiene el 18% de los trabajadores en Colombia tienen un trabajo a término indefinido, los otros son términos definidos, y con un desmonte de todo lo que es los salarios que habían logrado los trabajadores en su lucha contra el capital, de prestaciones sociales, de ciertas garantías de lo que llamaban impuestos parafiscales. A ustedes ya se los tumbaron con las dos reformas laborales, les tumbaron. Ustedes, si trabajan, tienen que ustedes mismos pagar su salud, poder pagar su pensión, eso ya se lo cobran. Eso fue una reforma laboral que les quitó el 40% de sus salarios. Y lo más grave es que, unido a la caída de los salarios, lo que ustedes pueden ver es que hasta los años 70 el crecimiento de la economía iba acompañado de jalonar y generar empleo. Lo que ustedes pueden ver es que una economía reprimarizada y entrada en un modelo de financiarización de la economía es una economía que no genera empleo. Ustedes pueden ver la distancia cada vez mayor entre la dinámica de la línea azul y la dinámica de la línea verde. Ustedes pueden ver las separaciones tan brutales. O sea, de un problema muy grave es que se pasa a un desempleo que era cíclico. ¿Qué quiere decir desempleo cíclico? Que va dependiendo de los ciclos de la economía, se pasa a un desempleo de carácter estructural. Esto lo reconoció hasta el director del Banco de la República el día de ayer, lo escuché en televisión, diciendo todo el empleo que se ha generado en Colombia es un empleo absolutamente precario en Colombia. Precario es informal, sin ningún tipo de garantías, regulado por la legislación, generalmente ha sido cuenta propia, o sea, que salgan ustedes a montar cualquier cosita de venta de empanadas, etcétera, entran a ese tipo de empleo precario. Pero ustedes lo pueden ver que una economía reprimarizada y una economía jalonada por el capital financiero, lo que nos muestra es la tragedia de un proyecto de sociedad que no le presenta futuro a las generaciones, por lo menos en resolver el problema de su emancipación económica, de encontrar un empleo digno. Es un problema estructural, pasamos. Bueno. Aquí ustedes ven el comportamiento de la economía también en un periodo mucho más largo. Aquí las cifras que les muestro a ustedes es desde 1925 hasta el año 2009. El año 1925 tenemos estadísticas para poder hacer series históricas. Ustedes ven la crisis del 29, cómo golpeó la crisis mundial a Colombia, miren la caída. Viene el auge por el auge de la economía mundial y miren la caída de los años 70 tan impresionante que frente a la crisis del capitalismo mundial es una crisis de carácter estructural. Esta es la crisis de finales de los años 90, esta es la crisis actual, pero esa línea roja, se preguntará, ¿qué está representando esa línea roja? Es el capital financiero económico. Es la participación que tiene el capital financiero en Colombia. A principios del siglo XX, la participación del capital financiero en Colombia era del 3%, o sea, lo que se producía en el valor agregado nacional, el Producto Nacional, el capital financiero representaba en la estructura económica el 3%. Comienza un crecimiento muy alto y miren lo que representa hoy en día. En el año 2009 estamos hablando que representa el 23%. Es el crecimiento frente a las crisis, y eso se explica ustedes, por ejemplo, que las últimas cifras del primer trimestre del año 2009